Hola, atentos, el Señor está hablando ahora. Es un momento especial. El profeta Jeremías escribe así: cuando Él emite su voz, hay un estruendo de aguas en los cielos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Abre tu corazón, prepara tu mente. Este mensaje puede cambiar tu vida para siempre. Acompáñanos. Aquí comienza Tiempo de Paz. Bienvenidos. Tus bendiciones rodeándome y me abraza tu protección. Vengo ante ti con mi ofrenda. Traigo ante ti mi corazón. Vengo ante ti con un pacto de amor. Lo entrego todo a tu favor. Oh Jehová, me has dado la vida, mi tiempo lo entrego a tus pies. Pastor de mi alma, ya nada me falta, todo suples, Dios. Plata y oro no pido, solo tu amor. Dios, mi perla de gran valor. Vengo ante ti con mi ofrenda. Traigo ante ti mi corazón. Vengo ante ti con un pacto de amor. Lo entrego todo a tu favor. Vengo ante ti con mi ofrenda. Traigo ante ti mi corazón. Vengo ante ti con un pacto de amor. Lo entrego todo a tu favor. Oh Jehová, Dios de los cielos, ¿quién como tú, mi Señor? Hola amigos, nuevamente bienvenidos al programa Tiempo de Paz, en donde vamos a comenzar nuevamente a abrir las Sagradas Escrituras, el mensaje que Dios tiene hoy para ti y para tu familia.
quiero invitarte que donde estés puedas inclinar tu rostro y podamos elevar una oración al cielo para pedir la bendición al abrir la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Dios, oramos a ti en esta hora, pedimos tu dirección al abrir tu palabra y tú te quedes con cada uno de nuestros amigos que nos sintonizan en este momento. Cuida de ellos, cuida de sus familias y oramos para que tu palabra sea inspiración, un refrigerio y esperanza para cada uno de nuestros corazones. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La Última Cena es un cuadro famoso mundialmente realizado por el pintor Leonardo da Vinci. Este se realizó entre el año 1495 y el año 1498. Y en estos 3 años trató de replicar los rostros, las imágenes y la forma en la cual estaba Jesús y sus discípulos compartiendo en la cena de la Pascua. Sin embargo, Leonardo, este gran pintor famoso, no realizó este mural de manera espontánea o imaginativa. Él, refiriéndose y retratando lo que salía en la Biblia, específicamente en el libro de Juan, el capítulo 13, se realizó una idea y una figura de cómo podría retratar esta famosa pintura. Acompáñame. En el capítulo 13 del libro de Juan se encuentra una historia fascinante. Comenzaba el discurso de despedida de Jesús hacia sus discípulos. Allí vamos a encontrar mensajes, acciones y también los momentos más íntimos de Jesús a lo largo de una mesa. Allí donde estás, abre tu Biblia y en el capítulo 13 del libro de Juan comenzaremos a leer uno de los momentos más íntimos de Jesús junto con sus discípulos. Dice la Escritura en el capítulo 13 y el versículo 1, que antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como Él había amado a los suyos, dice la Escritura, que los que estaban en el mundo, ahora los amó hasta el fin. Este es mi primer versículo. Esta primera parte de este capítulo, esta introducción a este relato, comienza con un mensaje muy profundo. Jesús amó a sus discípulos hasta el fin. Sabía que allí, en el lugar donde estaban cenando, habían algunos que serían capaces de traicionarlo. Había otro que sería capaz de entregarlo. Y otros también se esconderían y huirían cuando Jesús estuviera en la cruz. Sin embargo, el maestro sabía que los discípulos, por miedo, por temor, realizarían tales acciones. Aún así, el maestro los amó hasta el fin. Compartiendo y cenando, estando allí alrededor de la mesa, celebrando la festividad de la Pascua, Jesús utilizó una costumbre muy común por esos entonces. Dice la Escritura en el versículo 4, que se levantó de la cena, se quitó el manto, el cual tenía, tomó una toalla y se la ciñó. Y comenzó, dice el texto número 5, que tomando agua, colocándola en un recipiente, comenzó a lavar cada uno de los pies de sus discípulos y enjuagarlos con la toalla que estaba ceñido. Esta costumbre era muy común en los tiempos de Jesús. Quienes eran los dueños de casa generalmente recibían a sus visitas, recibían a sus amigos, recibían a aquellos que venían desde muy lejos en el hogar y ofrecían un servicio. Que el siervo, el criado, pudiese lavar los pies de quien venía llegando. Sin embargo, donde estaban allí reunidos,
ninguno podía oficiar como dueño de casa. No había siervos, no había algún criado, no había nadie quien pudiese realizar tal acción. Entonces, ¿quién iba a realizar este rito que con el paso del tiempo lo conocemos como el rito de la humildad? Jesús, tomando la iniciativa, se levanta y comienza a realizar una acción que ninguno de los discípulos estuvo dispuesto a realizar. Más aún, uno de ellos, Pedro, el siempre Pedro, el impetuoso, el que trataba de utilizar siempre y colocarse siempre en los ejemplos de Jesús, se levanta y en un tono desafiante realiza la siguiente pregunta. Capítulo 13, versículo 6. Él dice: Jesús, ¿acaso tú me vas a lavar los pies? Pedro no comienza esta pregunta sintiendo la necesidad de que Jesús realizara tal acción. Él sabía y tenía conocimiento que si había uno que no debía realizarlo, era el Maestro. Pero él, ni ninguno de los otros 11 discípulos, estaba dispuesto a realizar tal acto de humillación. Entonces, al realizar esta pregunta, obtiene la respuesta de Jesús. Y el versículo 7 le dice algo que hasta antes de la cruz todavía no podían comprender. Jesús respondió y le dice: lo que yo hago hoy, tú no lo comprendes ahora, mas lo vas a entender después. Este mensaje que significó una profecía, una esperanza, significó palabras de aliento, pero de una realidad que ocurrió más adelante. En ese momento, ni Pedro ni ninguno de los discípulos comprendía por qué Jesús realizaba tal acción. Pedro, como todos lo conocemos, de manera nuevamente desafiante e impetuosa, se levanta y, tomando quizá la iniciativa por sobre el resto, lanza la siguiente declaración. Versículo 8, él dice: no me lavarás los pies jamás. No sabemos cuál fue el orden del lavamiento de los pies que Jesús ofreció a sus discípulos. Desconocemos cuál habrá sido el orden exacto. Si había ya empezado o cuántos discípulos habían sido lavados por Jesús. Lo que sí entendemos es que cuando llegó el turno de Pedro, éste no estuvo dispuesto a que Jesús pudiese lavarle los pies. Pero el Maestro, que conoce nuestro corazón, que conoce tu corazón, conocía también las intenciones de Pedro. Sabía que Pedro no levantaba la voz con un tono desafiante, pero nunca con el sentido despectivo de no permitir que el Maestro realizara tal acción en su cuerpo. Sabíamos que Pedro tenía la intención de pasar siempre tiempo con Jesús, pero que no estaba dispuesto a que Jesús hiciera una acción que él perfectamente podría haberla realizado. Quizás entendemos ahora el sentido de Jesús o la misión de Jesús acá en la tierra. Colocarse en el lugar nuestro, entregar su vida y morir por cada uno de nosotros. ¿Ha escuchado usted esa frase? Que Jesús murió por mí y también murió por ti. Esa frase tan utilizada, esa frase tan mencionada, es una realidad. Jesús murió por usted y murió también por mí. Jesús estaba dispuesto a realizar una acción de siervo, lavando los pies a los discípulos, inclusive Pedro, quien hasta ese momento se estaba negando. El discípulo le dijo a Jesús: no me vas a lavar los pies jamás. Entonces, el Maestro lanza ahora una contrarrespuesta y él le dice lo siguiente: ok, si no te lavo los pies, tú no vas a tener parte conmigo.
En el contexto de la despedida de Jesús, vemos una escena muy gráfica. Así como Leonardo da Vinci pintó este mural, dice la historia que se ofreció para poder pintarlo gratis, de manera gratuita. Trató de retratar lo que se estaba viviendo allí en ese momento. Y en esa instancia, cuando compartían del alimento, en esta acción de humildad que Jesús hace con sus discípulos, se levanta Pedro. Jesús, tú no me lavarás los pies. Ante esa declaración, Jesús le responde, no tendrás parte conmigo. Si había algo en el corazón de Pedro, si había algo en el sentir de Pedro, era que él quería pasar el mayor tiempo con su maestro. A pesar de las debilidades, a pesar de las luchas, a pesar de lo que se le vendría en el futuro cercano, en un par de horas, Pedro hasta ese momento declaraba públicamente que quería pasar tiempo con Jesús. Cuando escuchó esta declaración, Pedro inmediatamente, para no quedar fuera de esta acción, enfatiza y realiza ahora la petición a Jesús. Señor, no laves solo mis pies, sino lava también mis manos, lava también mi cabeza. Pedro no solamente quería ser lavado de pies, sino que también su cabeza, de manera simbólica, su mente, sus manos, de manera simbólica, sus acciones pudiesen ser dirigidas por el Maestro. Sentían y sabían que Jesús estaba de una manera distinta. Quizás hasta ese momento difícilmente comprenderían lo que venía a continuación. Es por eso que en esta última locación, en esta cena, en este lugar, en este aposento alto, reunidos allí, Jesús realizó una acción de humildad para que los discípulos pudiesen comprender su ministerio luego que Jesús no estuviera con ellos. Jesús respondió nuevamente a Pedro y le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse solamente los pies, pues ya están del todo limpios. Sin embargo, había uno allí que habría de entregar a Jesús. Había uno allí que todavía tenía su corazón endurecido por la avaricia, por el deseo de querer ganar, sacar un provecho, y no dejó que Jesús pudiese actuar y trabajar en su vida y su corazón. Dos contrastes, dos historias, dos personajes que más adelante se detallan en cada una de las falencias. Uno, Pedro, quien ahora había comprendido de manera superficial que quería pasar tiempo con el Maestro. El otro, Judas, quien no expresó ni reveló ninguna de sus intenciones, pero que comenzaba a comprender y entender que Jesús sí sabía hacia dónde él iba a llegar. Dos personajes, dos realidades que Jesús quiso replicar en sus discípulos. En su último mensaje, en sus últimas palabras, luego de terminar esta acción, Jesús refirió ahora estas palabras en el capítulo 13 y el versículo 15. Ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, ustedes también puedan hacer. Hasta ese momento, ninguno de los discípulos había tomado la iniciativa de realizar tal acción con su compañero. Hasta ese momento, ninguno de los discípulos había logrado entender todas las palabras que Jesús había referido a ellos durante mucho tiempo. Esa noche, Jesús
realizando tal acción de amor, de humillación y de compasión, dejó grabado en los discípulos un acto de humildad. Difícilmente los discípulos iban a comprender y entender hasta ese momento lo crudo, lo difícil que vendría ahora a continuación. Momentos difíciles, momentos de dolor, momentos de angustia, pero que al lado de Jesús podían ser aliviados y sanados, solo si ellos lo permitían. ¿Pasas tú quizás por un sentir de la misma manera? ¿Te ves angustiado o con dificultades para comenzar algún proyecto o continuar con tu vida? ¿Sientes que hay tribulaciones o hay cosas que en tu vida te logran rechazar a Jesús? El Maestro está siempre dispuesto a poder servir, a poder ayudarte y entregarte un aliento en el momento más difícil. Pero así como Pedro, así como Judas, ambos tenían que tomar la decisión de poder dejar que Jesús actuara en sus vidas. ¿Qué decisión vas a tomar hoy? ¿Seguirás con tu corazón apretado? ¿Seguirás con tu corazón cerrado a no escuchar a la voz de Jesús? ¿O vas a comprender y entender cuál es el propósito que tiene el Maestro para tu vida? Allí donde estás, vamos a hacer una oración para que Jesús dirija tu vida. Padre Celestial, oramos en esta hora para que bendigas la vida de cada uno de nuestros amigos y puedan ser utilizados y puedan entregarse a tu voluntad. Que Jesús actúe en sus vidas. Que Jesús sea su Rey y Salvador. Lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha, pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Veo la sangre de sus manos que ha brotado. Veo la sangre borbotando en un costado. Una corona con espinas en su frente. La multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria en majestuosa nube. Esperamos que hayas podido disfrutar del mensaje y así haberte gozado en la palabra de Dios. Ahora toca tu parte, velar y orar, como dice Colosenses 4:2. Dediquémonos a la oración, debemos perseverar en ella con agradecimiento. Así que damos gracias al Creador por este alimento espiritual. Nosotros nos vemos en un próximo capítulo de tu programa Tiempo de Paz. Sigue en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.